Hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestro espacio de reflexión y diálogo. Soy Lorena Lara Araujo y hoy vamos a hablar de un tema en este podcast que tiene como título La historia de la educación en nuestro territorio, donde hablaremos aspectos históricos relevantes para la educación en nuestro territorio. ¿Te has detenido a pensar si los problemas en la educación han cambiado realmente con el tiempo? ¿Por qué aún persiste la inequidad, las barreras para acceder a una educación de calidad y estrategias de enseñanza que no responden a nuestro contexto? Pues mirar al pasado nos da pistas valiosas para comprender el presente y descubrir caminos posibles hacia una transformación real. En este capítulo nos adentraremos en la evolución de la educación en Iberoamérica, haciendo énfasis en el caso colombiano. Exploraremos cómo los modelos educativos han surgido entre tensiones, reformas y vestigios del colonialismo. Reflexionaremos sobre el papel actual de las pedagogías críticas y su potencial para impulsar cambios profundos en las aulas, en las comunidades y en el país. A lo largo de esta conversación abordaremos interrogantes claves como qué procesos nos han traído hasta aquí, qué retos sigue enfrentando nuestro sistema educativo y, lo más importante, cómo podemos desde distintos escenarios, como la escuela, la academia o la política, construir una educación que forme sujetos libres, conscientes y transformadores. Pues este diálogo lo vamos a dividir en tres partes. Primero es la historia de la educación en Iberoamérica y Colombia, donde pues analizaremos cómo ha sido el desarrollo de la educación tanto en Iberoamérica como en Colombia, explorando sus orígenes y los procesos históricos que han influido en su transformación a lo largo del tiempo. En la segunda parte, sobre las dificultades educativas actuales, donde examinaremos las problemáticas no resueltas que todavía afectan a nuestro sistema educativo y que reflejan todavía desigualdades históricas presentes hasta hoy. En la tercera parte, sobre el impacto de las pedagogías críticas en la realidad educativa de hoy, donde analizaremos de qué manera estas iniciativas pueden contribuir a reflexionar sobre las prácticas vigentes y generar cambios significativos en ellas. Pues iniciamos con la primera parte sobre la historia de la educación en Iberoamérica y Colombia. La trayectoria de la educación en Iberoamérica y Colombia está atravesada por momentos clave que han moldeado los sistemas educativos actuales, como lo explica Ossebach 2004. En sus inicios, pues la enseñanza estuvo bajo el dominio de la Iglesia Católica, pues cuyo propósito era catequizar a las élites criollas, dejando por fuera a los pueblos indígenas, afrodescendientes y a las mujeres. Con la llegada de la independencia se pensó que la educación como una vía hacia la libertad y a la cohesión nacional, aunque también se profundizaron desigualdades, pues aulas desiguales, distancias marcadas entre lo urbano y lo rural, y contenidos escolares que no reflejan la diversidad cultural. ¿Y qué papel jugaron los factores políticos, económicos y sociales? Pues desde la época colonial, con su fuerte influencia eclesiástica, pasando por las revoluciones y regímenes autoritarios del siglo XX, cada periodo dejó huellas profundas. Pues a lo largo del tiempo, la educación ha sido utilizada como medio de control, de formación ciudadana o de imposición ideológica. En Colombia, esta tensión ha estado presente entre la educación reservada para las élites y los esfuerzos por democratizar su acceso, aunque la Constitución de 1991 consagró la educación como un derecho fundamental, todavía persisten retos como la exclusión de comunidades étnicas, la violencia en los entornos educativos y la inequidad en zonas rurales. En la segunda parte, hablamos sobre las dificultades educativas actuales. Aunque se han logrado ciertos avances, el panorama educativo en Colombia y en América Latina continúa marcado por profundas desigualdades. Persisten situaciones críticas como la marginación de comunidades rurales e indígenas, la brecha creciente que hay entre la educación pública y privada,
y una desconexión alarmante entre el sistema educativo y las realidades sociales y culturales de los estudiantes. ¿Sabías que en zonas rurales muchas escuelas aún operan sin acceso a servicios básicos como el agua potable? ¿O que menos del 2% de los jóvenes indígenas logran ingresar a la universidad? Pues estas cifras evidencian que el acceso equitativo a la educación sigue siendo una promesa incumplida. A esto se suma una violencia estructural que ha dejado cicatrices profundas, miles de docentes asesinados, planteles educativos atacados y niños y niñas que aprenden en medio del miedo. Pues lejos de ser un refugio de paz, la escuela muchas veces se convierte en un reflejo de conflictos sociales que atraviesa el país. Estas no son simples fallas del sistema, sino señales de un modelo educativo heredado de estructuras coloniales y excluyentes. Frente a este panorama, es urgente preguntarnos qué transformaciones necesitamos para que la educación deje de reproducir injusticias y se convierta en un camino hacia la equidad y la dignidad. ¿Qué podemos hacer desde el aula, la comunidad o la política para construir una educación verdaderamente liberadora? Pues ahí le dejo esas preguntas para que reflexionemos sobre esta problemática. En la tercera parte, el impacto de las pedagogías críticas en la realidad educativa de hoy. Pues en este momento es fundamental detenernos a reflexionar sobre las pedagogías críticas y su importancia en el contexto educativo actual. Según Tomás Maldonado en el 2008, pues este enfoque no se limita a la transmisión de conocimiento, sino que cuestiona las relaciones de poder que sostienen el modelo educativo tradicional. ¿Cuál es su objetivo principal? Pues es fomentar sujetos capaces de comprender, cuestionar y transformar su realidad, promoviendo pues una conciencia crítica tanto en estudiantes como docentes. Pues asimismo, la influencia de la teoría crítica desarrollada por la Escuela de Frankfurt ha sido clave en este pensamiento. Autores como Theodor Adorno y Jürgen Habermas proponen que la educación debe trascender los fines utilitarios o meramente técnicos. Pues para ellos el verdadero propósito educativo es fomentar la autonomía del pensamiento, la crítica constructiva y la emancipación de los individuos frente a estructuras sociales injustas. Para finalizar, es importante recordar que la educación nunca ha sido un proceso imparcial. Siempre ha funcionado como una herramienta que puede perpetuar estructuras de poder o, por el contrario, convertirse en un medio para transformarlas. En el contexto actual, atravesado por desigualdades estructurales y legados del colonialismo y neoliberalismo, se hace urgente adoptar enfoques pedagógicos que promuevan la justicia social y la equidad. Autores como Tomás Maldonado, Henry Giraud y los pensadores de la Escuela de Frankfurt nos recuerdan que la pedagogía crítica no es solo una alternativa, sino una urgencia ética y política. Pues frente a los retos del presente, nuestras aulas pueden ser espacios de resistencia activa y creativa donde se fomente el pensamiento crítico, se cuestionen los discursos dominantes y se generen acciones que impacten positivamente en las comunidades. Transformar la educación comienza con pequeños actos. Una clase que promueve la reflexión en lugar de la repetición mecánica, o un proyecto que dialogue con las problemáticas sociales reales, una conversación que cuestione las verdades impuestas. Y como dijo Paulo Freire, la educación por sí sola no transforma el mundo, pero sin ella es imposible transformarlo. Por eso educar es con conciencia, compromiso y esperanza, es contribuir a construir un mundo más justo desde la base, el aula de clase. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otro programa.